Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos a una sesión más del análisis de coyuntura con tu profe de RI. Amigos y amigas, acerca de la brutalidad policíaca en las democracias, acerca de la represión de gobernadores y de presidentes de la República con respecto a las manifestaciones, el día de hoy vamos a tratar el doctor Isaac de Paz y yo, nuestro invitado de casa, quien usted ya conoce, justamente cómo estas manifestaciones o estas reacciones de los gobiernos nacionales como de los gobiernos de los estados ponen en riesgo la democracia. Isaac, muchas gracias por aceptar la invitación como cada martes. Muchísimas gracias a ti, estimado doctor, por invitarme a discutir este asunto que tiene pues implicaciones transnacionales e incluso globales. Pero pues qué bueno que nos vamos a centrar en México y Estados Unidos. Amigos y amigas, como ustedes ya saben, el doctor Isaac de Paz es catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, es catedrático en la Facultad de Derecho, es autor de 2 libros que justamente tratan el tema del sistema interamericano y los derechos humanos, y también es un jurista constitucionalista. Por lo tanto, amigos y amigas, pues quién mejor que él para iniciar esta charla. Comenzamos. Doctor Isaac de Paz, ¿cómo estas manifestaciones de los gobiernos de por un lado ser democráticos y por otro lado reprimir a través de sus diferentes cuerpos policíacos a los manifestantes, cómo esto impacta la democracia? Doctor, el poder político encuentra en la democracia un límite. Esa es la primera premisa. Y estos límites están fijados en las leyes, en las constituciones y en los tratados internacionales que los gobiernos democráticos firman ante la comunidad internacional, es decir, ante el mundo de las naciones civilizadas. Eso es lo que distingue una democracia de un régimen político que no es democrático. Por lo tanto, estas respuestas que intentan dar los gobiernos y los actores políticos en contra de la gente, pues transgreden, violentan ese orden democrático establecido en las leyes, pero principalmente la dignidad humana de sus gobernados, de las personas que solamente intentan pues reivindicar a manera de protesta ciertos derechos. Y pues es un indicador muy negativo con tendencias al fascismo y de cómo una democracia que se jacta de serlo, como la de Estados Unidos, o como algunos gobernadores al interior de México, pretenden pues aminorar los derechos, aplastar a la población mediante el uso de la fuerza policíaca. Entonces, si pudiéramos pensar en la democracia como el contrapeso al poder político, ¿cómo podemos entender la democracia? Ya no, digamos, de una manera teórica, doctor Isaac, esta democracia griega que nos enseñan en parvulitos y luego que nos enseñan en la prepa y nos vuelven a enseñar en la licenciatura. ¿Cómo podemos entender la democracia como un sistema vivencial del día a día? Es democrático un régimen en donde la gente tenga acceso a los bienes públicos, a los bienes sociales, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a sus libertades, y que haya reglas claras para que esos derechos se respeten. Eso es la democracia, eso es lo que Lincoln quiso decir cuando decía es el gobierno por el pueblo y para el pueblo. Más allá de formulismos electorales, de reglas que solo los políticos entienden y de operatividad dentro de las instituciones, la verdadera democracia es que las minorías accedan a los derechos y que vayan paulatinamente saliendo de los entornos de vulnerabilidad. Por ejemplo, los pobres, por ejemplo, aquellos que no les son reconocidos sus derechos, que se les vayan reconociendo, y que existan reglas claras del juego para que esta democracia dé resultados palpables a cada día. A la gente no le importa en general las reglas formales. A la gente le importa tener trabajo, tener vivienda, tener educación, que sus hijos coman. Por eso la democracia se vive en esto, en el acceso a los derechos. Y en lo jurídico, doctor Isaac, es decir, cómo una estructura jurídica o cómo el rediseño de una estructura jurídica puede garantizar la existencia de la democracia en plenitud en la vida cotidiana de los individuos.
Bueno, para esto existen tres indicadores fundamentales. El primero es las estructuras legales, es decir, que la ley sea clara, que fije de manera muy precisa cuáles son esos mecanismos de intervención para darle viabilidad a los derechos o para restringirlos, porque los derechos no son ilimitados. En segunda, que existan garantías precisamente de supervisión de esas actividades, de esos de esas formas en que el Estado actúa. Y con eso me refiero no solo a la supervisión política, sino a la administrativa, a la presupuestaria y a la supervisión en cada una de las actividades de los estados. Y tercero, pues que los individuos puedan de manera inmediata, de manera eficiente, de manera permanente acceder a esos mecanismos también de supervisión, a manera de juicios, a manera de quejas, a manera de control administrativo, etc. ¿Tienen algo en común la democracia de Estados Unidos y la democracia mexicana? ¿O solamente el título? Formalmente tenemos una constitución escrita. La nuestra, de hecho, está muy inspirada en la de ellos. Nuestra división territorial es federal, igual que la de ellos. Tenemos estados. Tenemos también ahí, como resultado de eso, una misma estructura del Poder Judicial Federal. Ellos tienen una Suprema Corte, nosotros también. Ellos tienen jueces de distrito, nosotros también. Y tenemos también Senado, y ellos tienen también Senado y Cámara de Representantes, aquí se le llama Cámara de Diputados, porque fue una copia, digamos, de la visión francesa de la democracia, de cómo se iba a desarrollar el ejercicio del poder político en el Parlamento francés. Y eso es lo que tenemos formalmente. Y también, como lo estamos viendo, tenemos esas fallas terribles en el uso de la fuerza policial en contra de los ciudadanos, por diferentes razones. En Estados Unidos, por un entorno histórico de discriminación racial, y en México por un entorno de corrupción de las policías. Eso sería lo que los indicadores así superficialmente que tenemos en cuenta. Ok, doctor Isaac, entonces para que nuestra gente más o menos nos vaya siguiendo el hilo, ya que lo estamos desglosando, tanto en la democracia estadounidense como en la democracia mexicana, ambas inspiradas en el diseño jurídico y político de la Revolución Francesa de 1789, que hasta nuestros días nos sigue impactando con la división de poderes y con la clama o la proclama de la igualdad, la justicia social y otras algunas atribuciones de la misma democracia. ¿Cómo figuras o imágenes como el debido proceso o como la presunción de la inocencia, primero, enriquecen la democracia y segundo, cómo el violentar estos dos principios agrede o transgrede justamente la vida democrática cotidiana? Sí, desde un poco más antes de la Constitución francesa, los individuos, los ciudadanos y en algún momento los varones de Inglaterra, en la Magna Carta de 1215, precisamente establecieron este límite al soberano, decir que nadie podrá ser privado de sus derechos, sino por sus pares, mediante un juicio previamente regulado, con leyes previamente establecidas. Y eso data de hace 800 años. Por lo tanto, esa regla fue evolucionando hasta ser petrificada en muchas constituciones, como bien lo señalas, y en el constitucionalismo moderno son reglas de oro del proceso: la presunción de inocencia, el acceso a la justicia, la utilización de recursos inmediatos, efectivos, legalmente hablando, para que una persona pudiera ser privada de sus derechos. Eso es un factor sine qua non de las democracias. Si no hay esas reglas, entonces se vuelve todo discrecional, se vuelve todo arbitrario y se vuelve pues peligroso en contra de la gente. Isaac, en Estados Unidos la policía mata alrededor de 1,000 personas al año y las mata justamente en el proceso del arresto. Es decir, que muchos de ellos ni siquiera tienen un delito grave, pero a juicio o a criterio del policía tiene que utilizar toda la fuerza para hacer el enforcement of the law, la aplicación de la ley en el arresto. Al juzgar el policía de manera discrecional y arbitraria que el arrestado se está resistiendo
y está obstruyendo la aplicación de la ley, se exceden el uso de la fuerza y terminan asesinándolos. Es decir, termina habiendo juicios sumarios. De estos 1,000 personas asesinadas por brutalidad policíaca, prácticamente del 26 al 30% son negros. De 1 de cada 2 delitos con violencia los cometen los blancos. Incluso los policías en Estados Unidos alegan, Isaac, que prácticamente se ven obligados a utilizar la fuerza bruta porque las comunidades que detienen suelen ser muy violentas, pero resulta que hasta el 52% de los policías asesinados son asesinados por población blanca y no por población negra. Por población negra más o menos ronda el 40% de las muertes policíacas, pero además la mortalidad policíaca es de 100 policías al año, es decir, estamos hablando de algo así como 10-1. ¿Cómo esto transgrede la democracia en un país que se autodenomina como la democracia o la primera democracia del mundo libre, Isaac? Pues no lo es, ni lo ha sido, porque en ese aspecto, en el law enforcement, está desapegado de los principios internacionales sobre el uso de la fuerza, es decir, la legalidad, la absoluta necesidad y la proporcionalidad para utilizar estos medios letales en la aplicación de la ley. Y digo está alejado, pues porque no está siguiendo los lineamientos que la comunidad de naciones ha fijado a través sobre todo de dos tratados, las convenciones para prevenir la tortura y evitar tratos crueles y degradantes, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre muchos otros, pero esos son los principales. En este aspecto, entonces, es una pues, democracia de nombre, una democracia electorera, porque ni siquiera electoral. Digo, merece otro comentario eso de según cómo funciona su supuesta representación. Y este problema que tiene Estados Unidos, pues deviene de eso, de la falta de controles democráticos de las policías y de la estigmatización de ciertos sectores. Lo que estaba señalando me recuerda mucho el trabajo de Michael Moore, de Stupid White Men, y él hace esa misma alusión, que siempre cuando le han intentado agredir, robar, o que ha tenido algún problema es con otro hombre blanco. Por lo tanto, hay muchos estereotipos y sí, una discreción muy alta en el uso de la fuerza que provoca pues la privación de la vida de las personas en el contexto de los arrestos policiales. Y eso muy preocupantemente sucede en Estados Unidos, y ahí es cuando pues viene una crítica y un cinismo a la vez de Estados Unidos, porque se atreve a cuestionar a Cuba por su récord de derechos humanos, supuestamente, a Venezuela o a otros enemigos políticos. Se atreve a cuestionar, incluso a decir que son países o gobiernos que violan los derechos humanos, cuando al interior de sus policías, que tiene más o menos 3,600 cuerpos policíacos, Estados Unidos, diferentes en los condados y en los estados, pues esa capacitación que les dan los empuja a privar de la vida a las personas bajo una supuesta justificación de amenazas o de que la gente se resiste al arresto. Por lo tanto, en ese aspecto, pues no es nada democrático el uso de la fuerza en Estados Unidos, porque no tiene reglas claras y porque se usa a discreción del oficial. Creo que se identifica más al Partido Demócrata más con la izquierda y al Partido Republicano más con la derecha. Sin embargo, cuando vemos los indicadores, en los indicadores no cambia mucho el resultado en cuanto a la brutalidad policíaca o en cuanto a la violación de principios que debieran garantizar, o sea, cuya aplicación debiera garantizar la consolidación de la democracia en la vida cotidiana. Si hacemos un paralelo y tratamos de transversalizar este ejemplo, ¿cómo estamos en México en materia de brutalidad policíaca? ¿Y qué te parece los estados en donde gobiernan, pues ahora sí que gobernadores de derecha versus gobernadores de izquierda, si es que ya pudiéramos identificar algún gobernador de izquierda, Isaac? Pues por lo menos los datos con los que contamos, los casos emblemáticos que han transgredido tajantemente los derechos humanos se han dado históricamente en Guerrero, siempre gobernado por el PRI, creo que a la fecha gobernado por el PRI, en Chiapas, en Jalisco,
gobernado por el PAN, en Tamaulipas, por el PRI, por el PAN, y en el Estado de México, sobre todo este caso emblemático que ha llegado a la Corte Interamericana, el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco. Y ese fue el clímax del uso del poder político en contra de una protesta social y de cómo el poder político se conflagró, o sea, en este momento, siendo todavía presidente Fox, le da la venia a Peña Nieto para que reprima, para que intervenga y para que pues suprima esa protesta mediante el uso incluso de la tortura sexual de las mujeres que fueron detenidas. Por lo tanto, hay unos paralelismos muy similares entre los estados que son gobernados por el PRI o por el PAN en el uso de la fuerza. Tienden esos proyectos políticos a reprimir, a matar, a desaparecer, a formar grupos de choque, esquiroles, porros, y que incluso a veces deslegitiman algunas protestas que son pacíficas y las convierten en protestas pues violentas. El caso que estamos atestiguando en estos últimos días con Enrique Alfaro en Guadalajara, un fascista declarado en toda la extensión de la palabra, es el ejemplo paradigmático de estos días, de cómo se usa de manera discrecional y incluso en vivo y a todo color podemos ver ejercicios de desaparición forzada. Y digo ejercicios porque pareciera que es una estrategia, una indicación clara de las fuerzas políticas de llegar y no analizar ni siquiera el entorno, no ver si hay necesidad, no miden la proporcionalidad, no utilizan otra técnica de disuasión o de diálogo, van a, como primer estrategia o técnica de choque a usar los gases lacrimógenos, las detenciones, las balas de goma, es decir, todo este despliegue autoritario de fuerza que pues tiene no solo ya implicaciones en el debido proceso, en la presunción de inocencia o en el acceso a la justicia, sino implicaciones en la privación de la vida, como lo vimos, pues por desgracia, con el asunto de el joven Giovanni que falleció a causa de ser detenido por esta cuestión del cubrebocas. Por eso es importantísimo tener en cuenta lo que siempre desde el inicio de la pandemia dijo López Obrador y López-Gatell y bueno, todo el gabinete y la comisión en cuanto a que no se puede militarizar o no se pueden crear medidas coercitivas para que la gente pues, siga las instrucciones sanitarias, porque contamos con unas policías sumamente poco preparadas y sumamente autoritarias. Ya tocaste dos temas que te iba a preguntar más adelante, pero me parece bueno, me parece positivo que ya a estas alturas de la conversación las hayas tocado. Primero hablaste del caso de Giovanni López, en el caso de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco. Este pueblecito, para quienes no conocen Jalisco, se encuentra justo a la mitad de la carretera libre que conecta a Guadalajara con Chapala, en el famosísimo lago de Chapala, algunos 35 minutos de distancia de Guadalajara. Es un pueblo pequeño cuyo alcalde pues tiene un historial medio oscuro. Los medios de comunicación han documentado del estado de Jalisco ciertos nexos con el narcotráfico. Entonces, de pronto, cuando el mismo alcalde, cuando después el gobernador, por la presión política, un mes después del asesinato de este muchacho, niegan que haya sido asesinado por el tema del cubrebocas, que el cubrebocas no era suficiente razón para detenerlo, torturarlo y después regresarlo asesinado a su familia. Entonces yo me pregunto si tenemos un caso individual parecido al caso de Ayotzinapa, en donde ves una policía municipal levantando a una persona, entregándoselo a un cártel, el cártel lo ejecuta y luego la policía misma lo devuelve a sus familiares ya muerto, con una bala en el cuerpo y con el cráneo destrozado. Es decir, una a todas luces ejecución extrajudicial que rebasa todos los límites permitidos en cualquier democracia, pero con el agravante del hipotético escenario en el cual una policía local sirve en el Jalisco profundo a los intereses de un cártel que pudiera haber dado la orden de ejecutar al chico, al albañil, a Giovanni López, al amparo justamente del poder municipal, ateniéndose a que no se iba a dar a conocer
y que no iba a escalar la noticia a nivel nacional como sucedió, porque recordemos, Isaac, que también parte de la narrativa de los medios tradicionales es justamente oscurecer y opacar esta información. Entonces, en el México profundo estamos llenos de estas historias en donde la familia es acallada con 200,000 pesos, la familia es acallada, amedrentada, ya sea por unos o por otros. Y después el segundo caso, Isaac, cuando se dan las manifestaciones a raíz de que gracias al periodismo 3.0, el periodismo ciudadano, este que ya hace al ciudadano activo, ya no solamente receptor de las noticias que vienen de los medios tradicionales, sino además también emisor de información a través de audios, a través de captar videos, etcétera, y que en el contexto de la fiebre de las protestas en Estados Unidos con lo acontecido por la brutalidad policíaca en contra de George Floyd, que se dice, bueno, es que tenemos un paralelo aquí con Giovanni López, salen a protestar las personas y entonces viene la policía en Jalisco, la policía del estado, reprime a los manifestantes con exceso de violencia y además lo hace Isaac de Paz con personas que llegan con camionetas sin placas, con la cara cubierta bajo el pretexto de que se están cubriendo del coronavirus, con armas largas, pero además garrote en mano, golpeando a la gente, a los estudiantes manifestantes, sin siquiera dejarlos llegar a la fiscalía, trepando a muchos de ellos a las camionetas a la fuerza, es decir, haciendo levantones, literal, y llevándolos a diferentes puntos de la ciudad de Guadalajara, dejándolos sin celular, golpeándolos. Es decir, de pronto, Isaac, uno ve imágenes parecidas a lo que ocurría en la dictadura chilena o a lo que ocurría en la dictadura argentina, ¿no? Incluso en la dictadura brasileña, pero lo ves en pleno junio del año 2020, en un contexto en donde ya creímos haber rebasado las represiones de la derecha de los años 70 y de pronto nos encontramos con que ahí está, escondida en los entretelones del discurso democrático, Isaac. Sí, lo que vemos es totalmente, yo eso lo califico, básicamente son paramilitares, porque una de las reglas de la intervención policial es pues, que se identifiquen los cuerpos de seguridad que están en ese momento llevando a cabo el operativo, que la sociedad conozca quiénes son y si son efectivamente agentes institucionales. De lo contrario, uno puede pensar que son o paramilitares o escuadrones de la muerte. O sea, vamos a decirlo con todas sus letras. Esos son escuadrones de la muerte porque pues los privan de su libertad, los trasladan a no sé dónde, porque al no estar identificados ni con insignias claras, ni los automóviles con placas visibles, pues uno puede pensar que son cualquier persona. Y todo este paramilitarismo y todas estas agentes actúan con el permiso del Estado, con el permiso del gobernador, porque él tiene el control de la seguridad en Jalisco y también del presidente municipal de Guadalajara. Por lo tanto, nos enfrentamos a otro tema aquí que casi no se analiza en la función policial de México. ¿Cuál es la responsabilidad también penal, administrativa o política de los supervisores de la policía, es decir, de los mandos? Porque siempre aparecen 2 o 3 chivos expiatorios, que pasó en el caso Ayotzinapa, y se dijo, pues ellos son los perpetradores, estos 3 o 4 o 20 policías, ellos fueron los malos de la película. Y claro que no es así, todo tiene unas implicaciones mucho más profundas y hay alguien que siempre da una orden. Lo vimos como desde el interior del Palacio de Gobierno se mencionaba que los iban a matar. ¿Cómo puedes permitir eso? Que eso suceda bajo tus órdenes y además es público, si yo lo veo y tú lo ves, yo creo que el gobernador también lo puede ver. Por lo tanto, esta falta de escrutinio hacia el interior, pues lo hace responsable ya, por lo menos pasivamente, por las omisiones, que es una forma de responsabilidad penal, el ser omiso de un deber jurídico que está en la Constitución y en las leyes y que no lo cumples. Eso ya te hace responsable penalmente, no solo política y administrativamente. Pues yo creo que es hora de que el Congreso de Jalisco y también el Congreso de la Unión, el Senado, que de repente tanto se quejan de la falta de democracia en algunos estados, pues le entren al toro por 2 cuernos y le inicien el procedimiento que se debe de iniciar. Porque pues,
bueno, antes de que vayas a donde creo que vas, pero estaríamos hablando también que la cuestión de la omisión la tenemos desde el alcalde de Guadalajara, que además Sí, es un subordinado de Enrique Alfaro. En segundo lugar, Enrique Alfaro salió a decir que esto venía coordinado en los entretelones de los sótanos del poder en la Ciudad de México. Dos, después se echa para atrás y dice, no, bueno, el presidente es gente de bien y el presidente pues no es, pero puede que lo estén mal informando y puede que gente cercana a él esté actuando de manera discrecional. Después, cuando le dicen que hay toda esta violencia llevada a cabo por la fiscalía o por gente de la fiscalía, él dice que le desobedecen a alguien de la fiscalía sus instrucciones de no agredir a los manifestantes, pero luego no despide al fiscal, ni pide cuentas claras a la fiscalía. Y dice que aunque caiga quien caiga, esto lo hace, digamos, el gobierno del yo no fui, ¿no? Que caiga quien caiga y muy a su estilo bravucón, mitómano, patológico, sostiene que no va a permitir que gente de otros estados vengan a alterar la seguridad de Jalisco, pero después sale a decir que ya fue casa por casa a asegurarse de que los 40 desaparecidos estuvieran ahí. Entonces uno se pregunta, ¿son de Jalisco o no son de Jalisco? Y si no son de Jalisco, ¿fuiste a las casas de sus estados en donde se supone que vinieron a transgredir la seguridad de Jalisco? Y tres, querido Isaac, y con eso quisiera pasar a hacerte una pregunta concreta, nada más que estoy contextualizando. Tres, el hecho de que él haya reconocido que están infiltrados y que tal vez muchos de los desórdenes que se dieron desde los grupos violentos en el supuesto de que la fiscalía no supiera, pues habla de una impotencia entonces para gobernar y para ejercer las facultades que la Constitución le otorga, que es la de garantizar la seguridad en el Estado, sobre todo en los delitos del fuero común. ¿Están las condiciones dadas para que el Senado pudiera desaparecer poderes en Jalisco? previamente a eso, siempre es la justificación mañosa, tendenciosa de los gobernadores o de presidentes municipales de decir que se les salió de control el tema porque hay infiltrados y hay gente que está queriendo influir con intereses oscuros en su ejercicio político. Y eso siempre, desde Fox, Calderón, Peña Nieto, siempre ese es su pretexto, cuando en realidad el tema es la falta de coordinación, de planeación, de gestión de una protesta que se transforma, y ellos mismos la transforman en un conflicto, porque la gente va en el libre ejercicio de su derecho a manifestarse en contra de algo, por un lado. Y por el otro, yo creo que desaparición de poderes no, porque se requieren ciertas condiciones de gravedad, pero sí veo que un juicio político en contra del gobernador sí puede prosperar. Y luego ya, pues obviamente con la consecuencia que eso tiene. Eh, pero aquí tenemos que ser muy puntuales en la responsabilidad jurídica y las omisiones en que han incurrido Alfaro y en esas declaraciones tan contradictorias que solo intentan justificar su falta de talante democrático en el tema del respeto a los derechos humanos y a respetar a las personas que simplemente piensan diferente que él. Y si a eso añadimos que él fue el autor intelectual y el actor material de esas órdenes para que los cuerpos de seguridad pública de Jalisco reprimieran, coaccionaran o castigaran a las personas que salen a la calle sin cubreboca, pues ahí tienes ya unos elementos para decir que él de facto suspendió las garantías sin que la Constitución se lo permita y por tanto tiene responsabilidad política. Yo no sé hasta qué punto también el Congreso de Jalisco le ha validado eso o le ha confrontado eso, pero lo que sí es notorio es sus omisiones en materia de responsabilidad legal y constitucional y sus transgresiones a esas normas y a esos deberes constitucionales. Y por lo tanto, pues incurre en la hipótesis de la procedencia del el juicio político. Fíjate, Isaac, ahora que mencionas esto también me venía a la mente que salen las esposas de los policías detenidos a quienes implicaron desde la Fiscalía de Jalisco y pues también desde la Casa Jalisco del gobernador, a decir que los policías se ven entre la espada y la pared
porque finalmente están siendo mandados, ordenados o instruidos por tanto el fiscal Octavio Solís como por el gobernador Enrique Alfaro, y que gracias a que ejecutaron sus órdenes, pues ahora están en la situación jurídica o en ese limbo jurídico en el que se encuentran estos policías detenidos. Entonces, pues el gobernador sale a decir que él no ha dado instrucciones y que son los policías quienes a cuenta propia, pues lo hicieron, ¿no? Yo revisando el historial de Octavio Solís, el actual fiscal general de Jalisco, es el mismo fiscal que trabajó con el ex gobernador panista Francisco Ramírez Acuña del año 2001 al 2005 y que luego fue gobernador interino cuando Ramírez Acuña se salió de la gobernatura para sumarse a la campaña de Felipe Calderón, y después este señor fue delegado federal con el PRI en Jalisco para variar el tema del PRIAN, y ahora, bueno, nuevamente con Enrique Alfaro vuelve a ser fiscal, pero además con el mismo know-how, con el mismo estilo, pues represor, porque tú recordarás en aquella cumbre del ALCUE, de la cual Guadalajara fue sede, cómo pues la fuerza policíaca del estado de Jalisco reprimió a los manifestantes que justamente pues se venían a manifestar en contra de esta cumbre, o para que los líderes del ALCUE, de la cumbre de América Latina, el Caribe y Europa, los escucharan, y la respuesta fue salir a golpearlos a mansalva, so pretexto de que los manifestantes se habían vandalizado, cuando también es bien sabido que este señor, Octavio Solís, infiltra las manifestaciones con policías vestidos de civiles que vandalizan, y después tiene la justificación para irlos a reprimir. Y esto es justamente lo que vimos en días pasados, el 4 y el 5 de junio pasados, en la ciudad de Guadalajara. Esto nos habla de que las élites políticas camaleónicas pasan los partidos, pasan los supuestos grupos de poder, pero algunos de estos se mantienen, ¿no? Con estos tentáculos que de bajo perfil ahí van caminando con un partido y con otro. PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, pero con el mismo estilo de hacer las cosas, Isaac. Sí, esa época de Paco Ramírez, porque así le dicen, Paco Ramírez Acuña, eh, que se caracterizó por eso. Y también la siguiente época, la de Etilio González Márquez. Ah, no, Emilio, perdón. Emilio. Y esos gobiernos estuvieron pues muy apoyados por Felipe Calderón. Entonces, ese es el entorno policial de la época que viene a tener esas pues nuevas, digamos, caras de policías de perpetradores pasan luego a víctimas, porque efectivamente los mandos políticos, los mandos policíacos no son tontos, no les dan por escrito esa orden, se las dan, simplemente son de un solo botón los policías, a ellos con que les digan con todo, y así está establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de los testimonios de los policías que les dijeron con todo, y eso con todo significa todo, todo, desapariciones, violaciones, tortura, todo lo habido y por haber. Y eso pasa porque el entorno policíaco es un entorno de lealtades, de corrupción y de falta de valores, de ética. Los perfiles que ingresan son pues, personas con bajo nivel de escolaridad. Y esa es la gran reforma que ocupamos en materia de policías. Y es que desde Calderón, por cierto, se desmontó un andamiaje que más o menos era bueno de las policías y se les colocó en un entorno también de mucha inseguridad legal, porque pueden ser despedidos sin ningún derecho a más que a los salarios caídos y algunas prestaciones. Si tienes ese entorno legal más un entorno fáctico en el que los jefes te piden cierta cuota o te dan órdenes que son ilegales, que son inconstitucionales, y luego tienes también la presión del narcotráfico, de los grupos de la delincuencia organizada, pues tienes una descomposición absoluta de las policías. Y por ahí debemos empezar, porque digo, en estos análisis que sus académicos no solamente tenemos que señalar lo que está mal, sino cómo pudiera recomponerse. Y eso sería un buen punto de partida, que estas protestas sirvan para puntualizar en que la cadena de mando la tiene el poder político, para que así Alfaro ni este fiscal se salga con la suya y digan, ay, nosotros no sabíamos, nadie dio la orden. Dos,
que los policías, que los ya individuos en particular, los miembros de las corporaciones, no tienen que obedecer esas órdenes. Son contrarias a la ley, son contrarias a los tratados, son contrarias a la dignidad humana. Ellos debieran de rechazar esas órdenes. Pero claro, no tienen abogados, no tienen capacitación, no tienen conocimiento de eso. Siguen en un entorno de corrupto y de una imposición autoritaria de las órdenes. Y luego, pues que traer a colación también al debate que estos temas serán también para beneficiar electoralmente a los actores políticos que crean esos entornos de corrupción, para luego hacerse ellos mismos los justos, los democráticos y los salvadores de la situación, como Alfaro, que ahora resulta que no dio las órdenes, que él es muy respetuoso, que ya fue a ver a todos, que ya pues puso orden él a su propio desorden. Y aquí volvemos a encontrar un paralelismo con Trump o con otros líderes que reprimen a sus minorías, las reprimen, las castigan y luego ya les dicen, bueno, pero te voy a perdonar, voy a investigar, voy a hacer valer la ley. Y quedan como chivos expiatorios, como lo estás mencionando, personas que no, realmente quizás no tienen la intención de dañar, pero que se ven inmiscuidos en el proceso. Así pasó también en Ayotzinapa, por cierto. Por lo tanto, mi juicio es este, que tenemos que retomar la importancia de la policía municipal, estatal, en una democracia. Son elementos que debieran prestar seguridad, atención con un servicio ético, que debieran ser personas justas, de buen perfil, porque son los funcionarios más importantes, son los primeros respondientes, o sea, están al tanto de todo lo que pasa en las colonias, los barrios, y que se le tenga esa desconfianza a la policía y que el poder político la use para sacar ventajas electorales en un momento como este de la pandemia, se me hace de lo más, pues, detestable. En concreto, Isaac, ¿cuál es la importancia de la policía para la solidez de una democracia? Tiene una importancia fundamental. La policía en un Estado de derecho es el primer respondiente, es el representante del Estado territorialmente hablando, y esa representación le implica pues la aplicación del derecho, la aplicación de la ley. Por lo tanto, tiene que estar siempre regida por estrictos parámetros de legalidad, de proporcionalidad y pues de una planeación clara de su ejercicio. Y sobre todo, como representante del Estado, el policía no puede hacer uso a diestra y siniestra ni de la violencia física, ni verbal, ni mucho menos de la fuerza letal. Y es lo primero que hacen. O sea, están armados en la calle y es la primera demostración de poder que hacen. Por lo tanto, para nuestras democracias es un factor clave. Puede ser incluso, si no se toma en serio este tema, a nivel ya federal, hablando de la administración de López Obrador, puede ser el gran fracaso de López Obrador. Isaac, querido, para cerrar, ¿la Guardia Nacional haría las funciones de una policía nacional al estilo de los Carabinieri en Italia, al estilo de los Carabineros en Chile o al estilo de la Policía Nacional en Colombia? ¿O más bien está jugando las funciones de Guardia Nacional con la figura de la Guardia Nacional de Estados Unidos, que sería, digamos, otra figura distinta? Sí, es una figura muy peculiar porque, pues, de entrada tiene un marco jurídico muy distinto. Es muy original porque nunca se había creado una Guardia Nacional, a diferencia de las que me mencionas, que ya tienen mucha tradición. Y se trata de rescatar los valores policiales efectivos dentro de un marco institucional en el que no se favorece la corrupción. Y bueno, ya por lo menos al tener a un mando que está combinado con autoridades militares y civiles y que difícilmente pudieran caer en la corrupción, con eso ya nos da una gran ventaja y garantía de que no va a suceder lo que sucedió con Genaro García Luna, por ejemplo, que tenías al superpolicía de Fox y el superpolicía de Calderón como un delincuente internacional despachando desde Los Pinos, es decir, despachando de la mano de Felipe Calderón. Y ese fue, yo creo que ya el éxtasis de la corrupción policial en el sexenio tanto de Calderón y luego, ¿por qué no decirlo? También con Peña Nieto, porque no lo vieron pasar, nunca se dieron cuenta del dinero, de nada, y el señor se fue tranquilamente a Miami a comprar con tanto y sonante pues sus casas y sus yates. Por lo tanto, yo creo que sí es un modelo diferente.
la Guardia Nacional, habrá que esperar a su implementación. Esto lleva tiempo, la descomposición policial está en su peor nivel en México y va a llevar mucho tiempo recuperarla, pero por algo se tiene que empezar y por lo menos él va a hacer su tarea. Es una tarea que también le toca a los presidentes municipales y a los gobernadores, porque la seguridad pública es una facultad que se llama concurrente, es decir, que cada nivel de gobierno tiene la obligación de proporcionar seguridad en el ámbito territorial y de su competencia a sus ciudadanos. Por tanto, no se vale echarle la culpa nada más a un nivel, decir, fue el municipal, fue el gobierno. Bueno, hay facultades que le corresponden a cada quien y ojalá que se la tome en serio. Bueno, es un tema también de la academia, de cómo contribuimos a una discusión más amplia sobre estos temas importantes para fortalecer la democracia. Pues así es, querido Isaac, estamos en un proceso evolutivo de consolidar instituciones, de desechar un poco lo que no nos sirve, porque ya vemos la necesidad que tenemos en pleno siglo XXI, en donde creíamos superados muchos fantasmas, pues vemos que ahí siguen, decíamos, tras bambalinas, al amparo de un discurso democrático. Pues ya ves que Enrique Krause, el farsante historiador de Clio, halagando a Enrique Alfaro y diciendo que era todo un patriota liberal, y después ya le descubrieron que es porque el gobierno de Jalisco le paga discrecionalmente 1 millón de pesos a la empresa de letras libres que tiene este señor, y entonces entiendes cómo el chayote que se dejó de dar en el gobierno federal sirve o está siendo utilizado desde los estados de forma discrecional, sin reglas de operación y de transparencia, operando en los estados. Y entonces esto te explica cómo al amparo de esas personas otrora confiables, cuando tenían todo el espacio y toda la credibilidad en los medios de comunicación tradicionales, pues invisibilizaban los abusos policíacos de sus aliados, de quienes les dan chayote, y también, por otro lado, señalaban a aquellos políticos que habían caído de su gracia cuando les habían dejado de dar chayote. Querido Isaac, te agradezco muchísimo, y a ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias por su atención. Ya saben, como siempre, les invito a que si fue de su agrado este contenido de nuestro video, nos apoyen con sus manitas arriba, con unos likes aquí en la parte de abajo. Les invito a que se suscriban al canal, que volamos para los 50,000 suscriptores antes del 1 de julio. Y también les invitamos a darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada uno de sus videos. Muchísimas gracias por su atención y como siempre les digo, bienvenidos al canal de tu profe de RI. Hasta la próxima.